cuando usted y yo estemos siempre listos, atentos. Seamos marineros, ¿cómo se dice? Preparados, con las velas abiertas, esperando que sea Dios el que mande la brisa que nos ha de llevar al lugar que Él quiere. Nunca dudemos de cuando Dios dice, ve y haz aquello o haz lo otro. Porque cuando Dios dice que hay que hacer algo, nuestra misión es decirle, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Porque aquel que obedece la voz del Señor, entonces este merece ser parte de las bendiciones de Dios. Y cuando digo bendición no me refiero simplemente a lo material, reitero, y siempre lo voy a explicar. Me refiero a la paz, a la misericordia, al amor, la felicidad que solo Dios da. Yo me siento muy feliz al verle a usted en esta mañana, en este lugar. Yo me siento contento al saber que Dios tiene misericordia de nosotros. Yo me siento muy feliz al saber de que a pesar de lo que yo soy, a pesar de las múltiples fallas que tenemos y de las que yo tengo, el Señor no se ha cansado. Sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Por eso, cuando el Señor pide o exige algo de nosotros, lo más recomendable o lo mejor que podemos hacer es dárselo a Él de todo corazón. Por eso quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 31, del 21 al 35. Capítulo 18, versículos del 21 al 35. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Cuando lo tenga me dan fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Espera, ¿lo tenemos así todos? Sí, amén. Vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Más dice de la siguiente manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No habías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos al Señor y decimos, Padre, gracias te doy. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar.
Gracias por llenarnos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Porque siempre traes algo bueno a nuestras vidas. Siempre hay algo favorable, algo especial. Siempre hay algo, Padre eterno, nuevo, único. Renueva nuestro espíritu, y esto es a través de tu palabra. Por lo cual hoy me postro ante ti rogándote, Señor mi Dios, nos hables al corazón, a la vida, a la mente, a nuestra alma y a nuestro ser. Permítenos entender tu consejo y tu palabra. Permítenos ser saciados con tu sabiduría y tu consejo diario. Porque es ahí donde nosotros encontramos el favor de tu gracia y el favor de tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Por eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Puedes sentarse. Aleluya. El perdón. Gloria a Dios. El perdón, palabra tan chiquita, pero con un gran valor. El perdón. Nosotros hemos escuchado siempre acerca del perdón. Hemos oído del perdón desde pequeños, se nos incita y cuando somos pequeños se nos instruye para que seamos personas que podamos perdonar a los que nos ofenden. Amén. La palabra perdonar es una palabra, como reitero, pequeña. Es una palabra que no tiene muchas letras en sí. Alrededor tiene 5. No, tiene 6 en total. Pero, hermanos míos, que su significado, que su valor es grande, es inmenso, que aún solo esta palabra, créame hermano, cuando la estuve buscando para encontrarle un significado, encontré un millar de, hermanos míos, conceptos o de significados con respecto a esta palabra. Y la palabra perdón, de ella se derivan muchos como benevolencia, misericordia. Óigame, eso viene derivado de la palabra perdón. Y créame hermano que cuando leí la palabra, cuando volví a escucharla, solo me recordé de alguien, de Dios. Aleluya. De su perdón. Así es. Y cuando busqué en el internet, entonces encontré y decía, olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni querer castigarle por ella, o no tener en cuenta una persona, una deuda o una obligación. Ese es el primer concepto. El segundo concepto dice librar a una persona de una deuda o un castigo o una obligación, según el diccionario libre de internet. Así se llama la página web. Hermanos míos, leyendo este hermoso pasaje que ya hemos escuchado muchos de nosotros. ¿Cuántos hemos escuchado ese pasaje? Amén. Miren, desde pequeño yo me acuerdo haberlo escuchado un montón de veces. Pero como le dicen los padres a los hijos, aquí nos entra, pero aquí te entró, pero aquí te salió, hijo. Y esto es, hermanos míos, acabo. ¿Por qué traigo esto? Porque, hermanos míos, hoy en día es donde más debemos de practicar el perdón. Porque yo le voy a decir algo, ¿a cuántos nos ofenden? ¿A cuántos han cometido, personas han cometido falta contra nosotros? Ahora más, ¿cuántos nosotros cometemos faltas para con Dios? Pero Él siempre tiene perdón para nosotros. Y nosotros lo tenemos con nuestro prójimo. Pedro se acerca ante el Señor y le dice, Señor, dime cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano. Muchas veces nosotros, los humanos, tratamos, hermanos míos, de llevar la vida de la fe, la vida de Dios, la vida en Cristo, en base al pensamiento humano. Óigame, los fariseos comenzaron a surgir a medida, hermanos míos, de que cuando el pueblo regresaba, óigame bien, cuando regresaba de la cautividad, estos hombres tomaron, porque eran parte de los que habían tomado la tradición, y comenzaron a hacer valer la tradición de la ley, todo lo que se mantenía. El problema fue que estos hombres llegaron a un punto que cuando se dieron cuenta de que ellos tenían un gran dominio, muchas años, la Biblia dice que ellos estudiaban, porque aún Jesús dijo, en la cátedra de Moisés, ahí estaban sentados, eso sí lo escuchaban, pero sus corazones no aprendían de lo que estaba ahí, del consejo y de la palabra. Oigan, estos hombres comenzaron después a querer manipular lo que era de Dios conforme a sus pensamientos. De igual manera, en el día de hoy nosotros los hombres tendemos a hacer lo mismo. Pero óigame, esta es una ley inevitable. Dice la palabra de Dios que debo de perdonar a mi hermano 7 veces. No,
que sean 70 veces 7. Pero Señor, mira, ya perdoné las 70 veces. Vuelva a perdonar 70 veces 7. Así es. No hay límite para el perdón. El Señor nos está hablando hoy de que si nos debemos amar unos a otros, debe ser también perdonándonos. Porque el que ama, perdona. Sí. ¿Sabe, hermano mío, cuántas veces he escuchado aquella frase que dice: es que ya lo perdoné, pero este sigue y sigue? Dice la palabra de Dios que si tu hermano viene 7 veces a pedirte perdón, vuélvelo a perdonar. Aleluya. 7 veces perdónalo. Sí. No hay un límite. Porque recuerde cuántas veces usted le ha pedido, usted y yo le pedimos perdón a Dios, Sí. y Él no ha dicho que no. Aleluya. El perdón es un punto muy importante. No, yo ya no soporto a esa persona. Yo le di mi confianza a Él y Él me traicionó a mí. Dice la Biblia que el hombre que confía en el hombre es maldito. Así es. Usted no puede confiar en el hombre. Usted puede poner, sí, cierta confianza, pero no puede vivir plenamente por esa persona. Así es. Su confianza debe de estar en Cristo. Cristo Aleluya. Jesús. Mire, hermano, créame, cuántas veces he escuchado y se lo reitero. Muchas veces acá vino gente y le dijo a mi papá: mire, hermano, le prometo que yo aquí voy a estar y voy a estar sirviendo y voy a estar aquí y allá. Y justamente, hermano, cuando esas personas, cuando eran los momentos que se necesitaba que estuvieran, no estaban, decepcionaban. Y muchas veces uno se enoja y dice: esta gente, ¿cómo es posible que prometen y vienen y no lo hacen? Hermano mío, aunque ellos no lo hagan, usted y yo debemos de perdonar. Así es. Dice la palabra de Dios que Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdono? Esa es una de las grandes dudas, porque nosotros los humanos decimos: yo ya perdoné y ya te perdoné una vez y querés que yo te vuelva a perdonar. Hermanos míos, no es que si usted quiera o no, la Biblia dice que el que ama a Dios perdona. Aleluya. Nosotros no podemos guardar rencor. Los cristianos no pueden vivir conforme al mundo. Óigame, nosotros, dice la Biblia, no somos de este mundo. Nuestra tierra o nuestro país, nuestra nación es allá en los cielos. Y allá domina otra ley, no la ley humana. Y mucha gente dice: pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo perdonar a que, bueno, está bien perdonar que me dijo una mala palabra, que me maldijo, está bien que me levantó un chambre, pero ¿y aquel que mató a mi padre? ¿El que violó a mi hija? ¿Yo cómo puedo perdonarlo? Yo voy a decirle una respuesta a esa persona. Si usted y yo crucificamos a Jesús y Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Así es. Sí, hermano, todos nosotros crucificamos al Señor. Así es, así es. Aunque usted y yo no vivimos en esa época, pero fueron nuestros pecados los que a Él lo crucificaron. Cierto, así es. La crucifixión, hermanos míos, es el castigo, la ira de Dios para con el hombre, pero Él la tomó. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos de seguir el consejo de Él y perdonar a nuestros hermanos. Exacto. La Biblia nos narra la historia de un rey. Dice, no es una historia, sino es una parábola, una comparación, donde nos dice, hermanos míos, que en el reino de los cielos es como un rey, dice, que un día comenzó a hacer cuentas y encontró a uno, hermano mío, que le debía mucho. Y cuando en la antigüedad, hermano, cuando usted debía y usted no podía pagar, dice la Biblia que el tal podía entregarse a usted como esclavo, como siervo suyo, para pagar la deuda. Porque desde el momento que usted tiene una deuda con alguien, usted, hermano mío, ya es pertenencia del que usted le debe. Así es. Entonces dice la palabra que el rey vino y dijo: bueno, como no me puedes pagar, tómelo, véndalo a él como esclavo y a toda su familia y todo lo que tiene para que me pague la deuda. Usted y yo teníamos una deuda tremenda, una deuda horrible con el Señor. Usted y yo nos quejamos por lo que debemos ahora en día. No, mi hermano, la deuda que teníamos con el Señor superaba cualquier límite. Ni toda la plata del mundo era suficiente para cancelar la deuda que usted y yo teníamos con Dios. No importa cuántos, ¿qué podría decirle?, bienes ustedes tengan. Aún el mismo rey David dijo: si de lo tuyo te ofrezco, de lo tuyo te doy, ¿qué puedo darte? Así es. El rey David sabía, hermano mío, que sus bienes, que la plata, el oro, todo, hermano mío, los caballos y
Y si David, que era rico, y usted dijo que no llegamos ni a, ¿qué? A la clase media. A la clase media. ¿Ok? La paga que nos quieren meter, ¿no? La mentira. Pero hermano mío, pero usted y yo ahora, dice la Biblia, que nosotros somos coherederos de la gracia de Dios. Así es. Del reino venidero. Sí, Señor. Pero muchas veces venimos nosotros y queremos poner nuestros propios límites. Si usted no perdona a su hermano, la Biblia dice, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Así es. El maestro del perdón es Dios, pues Él dio la prueba más grande de perdón y fue su vida por nuestros pecados. Juan 3:17 dice, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él nos perdonó. Esa fue la prueba más grande de perdón. Y si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para imponernos y decir yo no perdono? No, hermano mío, la Biblia dice que usted y yo ya no vivimos por nosotros mismos. Ahora Cristo vive en nosotros. Así es. Desde el momento que usted y yo le dijimos perdón al Señor, Señor, me rindo y me entrego a ti, entonces desde ese momento nosotros ya no pensamos por nosotros mismos, nosotros ya no actuamos por nosotros mismos, nosotros ya no hablamos por nosotros mismos. Y aunque la gente allá afuera dice, eso es lo malo de ustedes se dejan meter, como dice el buen salvadoreño, cizaña o paja, gato por liebre en la mente. Ustedes todo lo que su pastor les dice, amén, 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 amén. No es todo lo que el pastor dice, lo que la Biblia dice, amén. A eso le decimos amén. Así es. Pastores hay muchos. Y cualquier payaso, digo, puede ser pastor aquí en la tierra. Pero solo un pastor tenemos y su nombre es Cristo. Amén. Cuando Él habla, los cristianos se escuchan y entienden que es la voz de su Señor. Pero entonces, si nosotros escuchamos y entendemos cuál es la voz de Cristo, ¿por qué no hacemos caso a lo que Él nos pide que hagamos? Misericordia. Eso de tener contiendas entre hermanos. Uy, no me siento ahí, está el hermano. Ay, me voy a sentar allá atrás para no verlo. Imagínate que el Señor dijera lo mismo de ti hoy. Y reitero, hermano, si cuando una madre no quiere y no perdona a un hijo, duele, ¿cuánto más va a ser que Dios no quiera perdonar a una persona? Así es. Misericordia. Mire, está bien que no olvide su mamá y su papá, la Biblia lo dice. No importa que te deje tu mamá y tu papá, pero el Señor te va a recoger. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos de manejarnos por la ley del perdón. La ley del perdón es la que Dios nos habla. Y dice que aquel hombre llegó y le dijo, perdóname, por favor, permitime, oh mi Señor, permítame, por favor, y yo le voy a cancelar, voy a cancelarle toda la deuda. Y dice la palabra de Dios que el rey, conmovido a misericordia, le perdonó toda su deuda. ¿A cuántos Dios nos perdona la deuda? Sí, amén. A todos. Así es. Pero dice que este hombre salió y encontró a uno. Este le debía 1000 talentos. ¿Cómo era que lo que debía? Este hombre le debía al rey, pero 10.000 talentos. El otro solo le debía 100 denarios. Oiga, mi hermano, si el rey le perdonó 1000 a este y el otro no podía perdonar 100, ¿no vamos a estar agradecidos nosotros? Lo que Dios haga con nosotros, hágalo usted también con su prójimo. La Biblia dice que Él no vino a condenarnos. Y una cosa es muy grande, hermano. ¿Qué es lo que merecíamos usted y yo? Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Sí, amén. Eso es lo que merecíamos. Aleluya, sí. La destrucción inminente, hermano. No perdón, no misericordia, muerte absoluta. Amén. Porque si bien es cierto que algunos de nosotros en la antigüedad no éramos drogadictos o quizás no eran alcohólicos, pero deseaban la mujer de su prójimo. Sí, amén. Otros eran lo contrario. Hermanos míos, hasta el día de hoy no ha habido hombre como Jesús que haya nacido sin pecado alguno. Así es. Jesús ha sido el único perfecto. No como aquel hermano que un día dijo por ahí, yo soy perfecto, yo no he pecado, dijo. Desde ya, el que dice que Dios es mentiroso, mentiroso es él y él pecó. Así es. Porque Dios es perfecto y limpio. Aleluya. Hermanos míos, si de repente dice la Biblia que te sale y comienza a decirle, óigame bien, aquel págame, y aquel que le dice,
dice, ten misericordia de mí. Este no quiso tener misericordia de su hermano, de su prójimo. Y dice la Biblia que él era su consiervo. Lo tomó, lo llevó a la cárcel y lo metió ahí. Pero que, ojo, óigame, dice que ahí había un montón de gente alrededor, que dice la Biblia que somos nosotros cartas leídas. Así que tenga cuidado con lo que hacemos en la calle, porque todo el mundo está poniendo los ojos sobre los cristianos. Así es, Señor. Por eso dice la Biblia que debemos de tener un testimonio bien dado. Debemos de ser hijos rectos, perfectos, porque Él es un Dios recto y perfecto. Amén. Ahora, qué difícil prueba, ¿verdad? Recto y perfecto nosotros, ¿cómo? ¿Sabe cómo lo vamos a lograr? A alcanzar esa meta. A manera que usted y yo comencemos a hacer lo que Dios dice que hagamos, Así no es. lo que nosotros hacemos. Sí, Señor. Hermano, ¿cómo yo voy a perdonarle a ese que me debe $500? Pues sí, usted habla bien bonito porque usted no está en este problema que yo. No se preocupe. La Biblia dice que el que presta al pobre se lo ha dado el Señor. Él va a pagar su deuda. Sí, Señor. Porque al Señor se lo ha dado. Así es. Pero hermano, $500. Hermano, su vida la perdonó el Señor. Aleluya. $500 no alcanza a pagar lo que su vida vale. Aleluya. Lo que nuestra vida vale. Gloria a Dios. ¿Quién daría por usted un hijo? Si yo le dijera a mi hermano Nelio, sacrifica a su hija por todos los de aquí. Amén. Está loco, hermano. Váyase, hermano. Yo ya me voy, me va a decir. ¿Quién? Solo Dios. Así es. Por eso el Señor nos dice que nosotros, si no perdonamos, óigame bien, entonces aquel Señor que nos perdonó la deuda nos va a llamar y entonces de ahí Él nos va a tomar y nos va a meter a la prisión para que nosotros paguemos lo que hemos deudado, lo que tenemos en deuda con Él. ¿Y sabe cuál es esa prisión? Es el infierno. Así es. La condenación. Porque todo aquel que está contra Dios, entonces solo tiene un lugar de destino, es el infierno. Pero aquel que ha decidido servirle a Dios y seguirle a Él, hay un lugar llamado cielo para todo aquel que ha creído en Él. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, busquemos Mateo 6, 14, 15. Estamos ahí mismo. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Óigame bien, hermano mío. Si usted y yo no perdonamos a nuestro prójimo, entonces olvídese que Dios le va a perdonar los suyos. Olvídese. Porque entonces dice la Biblia que cuando vayáis a ofrecer la ofrenda ante el altar, dice, y tú tienes algo pendiente contra tu hermano, dice, deja tu ofrenda, vete, arregla o haz las paces con tu prójimo, ahora regresa y entrega tu ofrenda. Lo que Dios quiere, dice la palabra de Dios, y lo dijo el hombre llamado el amigo de Dios, el hombre conforme al corazón del Señor, es un corazón constricto y humillado. Dice la palabra de Dios, y él mismo lo dice en el Salmo 51, tú no quieres ofrenda o holocausto que yo te daría. Lo que tú quieres es un corazón que te ame de verdad, un corazón que te obedezca, un corazón que se humille ante ti y que reconozca que todo lo que tú dices vale y es lo que vale. Es lo máximo, no hay más. Si usted y yo queremos llevarlo, pero es que mire, hermano mío, ese hombre dice la hermana, ese hombre me ha maltratado, o dice el hombre, esa mujer me ha sido infiel un montón de veces. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos sido infieles a Dios y Dios aún así nos ha perdonado? Y nos sigue llamando hijos y nos sigue llamando su esposa, la iglesia. Aleluya. ¿Es horrible perdonar? No, perdonar no es horrible. No es fácil perdonar, es cierto, perdonar no es fácil. Es duro. Cuando uno es pequeño, por eso la Biblia dice que uno debe ser como los niños. Uno olvida fácilmente. Usted dígale algo feo a su hijo chiquito, ni le entiende. Por un momento es el enojo, pero después el niño lo anda abrazando. Yo recuerdo, mi hermana es el típico caso. Cuando mi papá se enoja con él, lo único que hace es, papi, perdóname, ya lo verdad. Ya lo ganó. El hombre parece mantequilla. Aleluya. Dios es así.
Cuando sus hijos se unían, dice la palabra de Dios, y se postran ante Él, su amor es tan grande